Muy buenas tardes, muy buenos días, perdón. Estamos un poco desorientados en el horario por el cambio de horario, pues dentro del programa del 7º aniversario de Epicentro, festejándonos ahora en San Luis Potosí, donde amablemente nos han recibido. Tengo el gran orgullo y el gran placer de saludar y poder compartir algunas ideas, algunas opiniones con nuestro gran amigo, el doctor Raimundo Padilla Lozoya, quien amablemente nos va a dar una conferencia el día de mañana, pero queremos aprovechar este momento para que nos platique de qué se va a tratar, un pequeño adelanto de lo que nos va a platicar mañana, y que el tema sería de la teoría a la práctica en la gestión integral de riesgo de desastres. Estimado Raimundo, pues como siempre, un placer saludarte, ¿verdad? Que es un gusto enorme saludarte siempre. Igualmente, amigo. Lo decía ayer en un pequeño mensaje por Facebook, eres, creo, de los referentes a nivel Latinoamérica en la parte social, no exclusivamente en la parte social, pero creo que en esas más te has enfocado y de muy buena manera nos has ilustrado en algunas pláticas anteriores sobre cómo la parte humana de la persona, la parte más sensible de las personas, contribuye en lo bueno o en lo malo en la gestión de riesgo de desastres. No sé si nos quieras platicar un poquito, y bienvenido a San Luis. La verdad que, te insisto, es un gran placer saludarte. Pues estamos temporalmente avecindados, tanto tú como yo, tú vienes también de muy lejos, ¿sí? Y de verdad que es un placer venir acá a San Luis con tantos amigos que tenemos en común, y que estos eventos, como es el aniversario de Radio Epicentro, siempre tienen esta particularidad de que reúnen personas que están trabajando en el tema de la gestión integral de riesgos desde hace años, Sí. que lo han vuelto parte de su modo de vida, que lo han vuelto parte de su estilo de vida. No son personas improvisadas que de repente ven un tema interesante y se acercan a ver, que también hay algunos, y es válido, curiosos que se acercan y que de repente se interesan sobre estos temas y le dan continuidad por un tiempo, ¿no? Pero en este caso, en estos congresos que realiza Radio Epicentro en compañía con otros socios como el Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión Integral de Riesgos de Desastres o el propio Centro Nacional de Desastres, el CENAPRED, pues tienen esta particularidad de que nos atraen a muchos porque tenemos esta posibilidad de platicar sobre lo que se está haciendo y cómo podemos fortalecer esas redes de trabajo entre las distintas asociaciones, consultorías e instituciones en los 3 niveles de gobierno en los cuales participamos de distintas maneras. Oye, Raimundo, fíjate que mañana pues vas a tener, yo creo que también grandes compañeros, Alonso Brenner, Gustavo Vilches, como parte de la mesa en la cual vas a trabajar. ¿Cómo te sientes? Pues también ellos son unos referentes a nivel latinoamericano, igual que tú, pero ¿cómo sientes el compartir la mesa, el pan y la sal con ellos en esta plática tan interesante que para nosotros como es la gestión integral de riesgo? La verdad es que yo soy muy chiquillo comparado con ellos. No. Ellos son fundadores de la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina, la famosísima red. Y hace un ratito que tú mencionabas que vamos a tener esta participación de la vinculación de la sociedad con la prevención, con la respuesta a desastres. Es fundamental el trabajo que ha hecho la red, que así se llama y que así la pueden encontrar en la página de internet. Pueden poner el nombre de la red, desastres, enter, y automáticamente los va a llevar al vínculo. ¿Por qué? Porque la red en 1992, que fue constituida en Costa Rica, generó un grupo de personas muy inteligentes, investigadores, que se dedicaron a estudiar el riesgo y los desastres. Y a partir de este pequeño grupo, decía la antropóloga Margaret Mead, nunca dudes de la capacidad que tienen 6 personas organizadas de transformar al mundo. Pues este grupo pequeñito constituido de Anthony Oliver Smith, Andrew Maxtrey, Alan Lavelle, Virginia García Costa, entre otros colegas, pues Elizabeth Mancilla, Ramírez, etcétera, Jesús Manuel Macías también de México, pues fueron creando poco a poco un cuerpo teórico y conceptual que ha permeado toda la teoría del riesgo y los desastres en América Latina, y que está cada día, como en la película Matrix, sí. insertándose en las agendas internacionales de los países,
con reconocimientos importantísimos. Bueno, Alan Lavelle, que también nos va a acompañar a distancia. Sí, va a pasar vía Zoom, así es. Él recibió el reconocimiento del premio Sasakawa, ¿sí? Que es el máximo galardón que entrega la ONU por la labor en materia de gestión de riesgos de desastre. Y así otros colegas como Alan Lavelle, Andrew Maxroy también, o el propio Gustavo Wiltshire han recibido reconocimientos internacionales muy importantes por esa labor. Entonces nosotros digamos, somos hijitos de ellos, ¿sí? Okay. En el caso de Virginia García Costa, yo siempre he dicho que ella es mi mamá intelectual y que todo lo que yo sé, ella fue la que me aportó esa información, me acercó a esos referentes, me dijo, mira, esta es la red, hemos producido estos libros, léelos y te vas a dar cuenta de un enfoque distinto de acercarse a la comprensión del riesgo y los desastres. Es el denominado por Kenneth Hewitt como el enfoque alternativo de la vulnerabilidad. O sea, el entender que la vulnerabilidad es un componente principalmente social, ¿sí? Más que asociados directamente a la naturaleza o a elementos físicos, ¿no? Entonces, una comprensión más social de cuáles son las condicionantes del riesgo, cuáles son esos factores que hacen que la vulnerabilidad sea una condición sistémica en algunas sociedades, ¿sí? Y que a pesar de que se hacen muchísimos trabajos para reducir la vulnerabilidad, pues si tienes factores determinantes como pueden ser la pobreza, la mala administración de los recursos, la corrupción, ¿sí? La desertificación, problemas ecológicos, pues todo eso es parte de un todo y todo eso afecta las condiciones en que vive la sociedad, de tal manera que cuando se presenta una amenaza importante, pues se ven muy afectados. Entonces, por eso es muy complejo reducir, cuando dice uno, vamos a reducir la vulnerabilidad, dice, ¿a qué te refieres? ¿A cuál de ellas, no? ¿A cuál de todos los elementos constitutivos de la vulnerabilidad? Porque es un complejo, es un concepto complejo. Ahora, la parte social, yo creo que nos ayuda a entender de mejor manera lo que se ha dicho o lo que se pregona, que los desastres son socialmente construidos. De esa manera, entonces, tu aportación en este sentido, pues yo creo que nos ha abierto los ojos de una manera muy, muy puntual para que nosotros nos adentremos a comprender ese concepto. Y bueno, uno, de verdad te lo digo con muchísima humildad, uno nada más replica lo que lee uno a través de estos grandes maestros, ¿no? Estas ideas acerca de los desastres no son naturales, pues han sido promovidas por ellos. Andrew Maxroy tiene un libro que se llama así, Los desastres no son naturales, publicado con Enrique Romero desde el año 1986, pero que en ese tiempo Internet no tenía esta mediatización masiva que ahora tiene, y eso impidió que estas obras clave para entender el cambio de paradigma se conocieran. Entonces, algunos que llegamos a este tipo de bibliografía a través de los recursos electrónicos como el Internet, pues pudimos replicarlos, no solamente el texto, sino también las ideas que están allí, ¿no? Y esta idea de que los desastres pues son producto de una producción social, también están asociados a la idea de que el riesgo es una construcción imaginaria de la sociedad, porque los pueblos son los que determinan qué es riesgoso para ellos, ¿sí? Y observan como riesgo solo las amenazas que pueden identificar, pero muchísimos otros peligros no los identifican. Es el caso del COVID, por ejemplo, ¿no? Nunca lo vimos llegar. Exacto. Entonces, observamos algunas cosas a través de los conceptos, a través de la ciencia, pero otras no es posible, aunque estemos conviviendo con esos riesgos ahí. Entonces, la idea esta de los desastres no son naturales, ahora incluso es parte de una iniciativa internacional que se promueve en Inglaterra, que es muy conocido, pues porque la plataforma que tienen estos cuates de transmitir ese mensaje, pues es mayor que la que podamos tener nosotros, pero es una idea realmente que ya tiene varias décadas y que hay que seguirla promoviendo para que la gente entienda así que el fenómeno natural no es el causante per se del desastre, sino que sobre todo lo más importante son los elementos sociales constitutivos del riesgo que mal manejado se convierte en un desastre. Acabas de mencionar, doctor, una palabra importante, la manera de comunicar. Y otro de los grandes aportes tuyos es precisamente la comunicación del riesgo, la comunicación social del riesgo. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Porque sé que también eres muy pasional en ese tema. Lo que pasa es que cada uno de nosotros que se va
relacionando o especializando en un tema particular, vemos siempre nuestro tema transversal a sí, todas sí, las sí, áreas. sí. Entonces, a mí, yo soy de formación periodista, estudié letras y periodismo, luego la maestría en historia y el doctorado en antropología, pero desde el periodismo la comunicación de la emergencia, la comunicación de la crisis, la comunicación del riesgo, el periodismo del riesgo, el periodismo de desastres, tienen connotaciones diferentes. Son etapas distintas, son enfoques diferentes, tienen una metodología particular, tienen una técnica particular, tienen un discurso específico cada uno de ellos. Sin embargo, para una persona que no le sabe mucho esto, dice, pues es cualquier cosa. Comunicar, el riesgo es todo, ¿no? Sí. Sin embargo, todo esto tiene matices y requiere de una atención particular para cada una de las etapas. Y en particular el tema de la comunicación de riesgo para tu servidor es fundamental, como una herramienta fundamental para la reducción del riesgo. Si tú comunicas de manera clara qué es el peligro más importante que tiene una sociedad, esta sociedad va a generar una percepción particular sobre ese peligro y va a generar acciones específicas para reducir el riesgo asociado a ese peligro. Y entonces, pues no se va a requerir tener tantos funcionarios o tantos elementos de protección civil para que vayan a capacitar a esta comunidad, porque la propia comunidad se va a volver autogestora del riesgo una vez que lo tengan identificado. Pero para identificarlo requieren de un mensaje claro, de entender perfectamente cuál es el peligro, cuál es el riesgo, cuál es la vulnerabilidad y cómo se puede reducir ese riesgo existente a través de metodologías, de técnicas específicas que son parte de la gestión integral del riesgo de desastre. Doctor, para cerrar esta interesantísima plática, y ya sabes que no tenemos, el tiempo es algo finito, no es algo que no tenemos. Una recomendación dentro de tu punto de vista que le daríamos, porque seguramente nos va a ver algún periodista por ahí, seguramente, yo no tengo la menor duda que nos van a ver los periodistas. ¿Qué le recomendarías a un periodista de un periódico, valga la redundancia o valga la comparación, un periódico local de aquí de San Luis Potosí? ¿Qué le recomendarías que estudiara o que se preparara para poder ayudar a la población de San Luis a conocer precisamente lo que estás mencionando? ¿Cuáles son sus peligros? ¿Qué tendría que hacer para mejorar ese proceso de comunicación? Bueno, los periodistas aprendemos en la academia que tenemos que saber de muchos temas, de muchas cosas, sobre todo de lo que se presenta con ciertos impactos a la cotidianidad y la transforma con determinada frecuencia. Es el caso de los desastres. Hay sociedades, en particular el caso de San Luis Potosí, hay sociedades que sufren de inundaciones, de sequías, de la presencia de huracanes, de la presencia de sismos. En ese sentido, lo primero que tiene que hacer un periodista es darse cuenta de esos antecedentes de eventos que han causado un gran impacto en su sociedad. O sea, comprender qué es lo que ha pasado a lo largo de la historia en la relación con alguno de estos fenómenos. ¿Cuántos huracanes han impactado en Baja California, en Sinaloa, en Sonora? ¿Cuántos sismos se han presentado en la Ciudad de México en los últimos 100 años? ¿Sí? ¿Cuántas sequías o qué tan prolongadas han sido? ¿Qué daños han producido estas sequías en el norte de México? Entonces, un periodista tiene que conocer ese peligro en su parte física y en la parte de impactos sociales para estar consciente de que existe esa amenaza y entonces generar información con cierta anticipación porque seguro se va a presentar alguna situación relacionada con esa manifestación. Y es importante que el periodista no solo conozca y reporte los impactos, sino que conozca las características del fenómeno, para que no se equivoque en el momento de expresarlo, de compartir, de divulgar a la sociedad qué es lo que está sucediendo. No confunda la magnitud con la intensidad. Sí, por ponerte un ejemplo, ¿sí? Para que maneje de manera clara las formas en cómo se caracteriza el potencial o la magnitud de cada uno de estos fenómenos. Y para eso también pues es necesario reforzar el conocimiento en el diálogo con otros colegas. Y hay una red muy importante que está promoviendo la ONU que se llama Periodistas para la Reducción del Riesgo de Desastres. Y también el CENAPRED, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, ahora en esta administración que ha sido extraordinaria a través de nuestro amigo el ingeniero Enrique Guevara. Un gusto saludarlo, señor Enrique. Enviamos nos va a ver seguramente. Donde quiera que se encuentre. Ha generado cursos de especialización para periodistas,
Uno en particular que lo realizamos en octubre del año 2017, después de los sismos, y luego después otro curso de especialización solo en fenómenos hidrometeorológicos. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de que abarcar el tema de la gestión integral de riesgos para el periodismo es un tema sumamente amplio y que no era suficiente un día de trabajo, sino que además había que ver fenómenos en específico y toda la labor importantísima que tiene el periodista, no solo de divulgar e informar a la sociedad, sino de cuidar su integridad también, claro, de no volverse víctima. Y entonces ahí en el mismo curso realizábamos actividades muy interesantes como quitarles el celular a todos y decirles, a ver, si tiembla en este momento, ¿cómo te vas a comunicar con tu editor? ¿Te sabes el teléfono de tu editor? ¿De tu coordinador de edición? Y nadie se lo sabía, sí, claro. ¿no? A ver, debes nos traer acostumbramos una libretita donde tengas anotado todos esos números de contacto, ¿no? Para una emergencia. Todos suponemos que las líneas de teléfono y celular van a funcionar todo el tiempo. Entonces, actividades desde esas pequeñitas hasta ver recursos gráficos como las infografías, documentales que ya existen también para que el periodista sea sensible al mensaje que transmite a la sociedad. De repente la persona se encuentra en una etapa crítica y él le dice, ¿cómo se siente usted después de que cayó el árbol sobre su casa? ¿No? No puedes hacer ese tipo de preguntas, entonces se requiere de cierta empatía. Exactamente, empatía ante lo que está viendo la población, y todos esos temas se ven ahí. Entonces se requiere conocimiento del entorno, de la conceptualización, pero además capacitación. Yo creo que los periodistas que atienden emergencias, como son los accidentes y cualquier otro tipo de situaciones, y sobre todo los periodistas que tienen el interés por enfocar sus investigaciones hacia la prevención y la gestión de riesgos de desastres, yo creo que también deberían de contar con cierta certificación. Así como se le exige a un bombero que cuente con una certificación para atender una emergencia determinada, yo creo que también en las empresas periodísticas se debe buscar una acreditación, una certificación para un periodista en la cobertura de desastres, porque un desastre no es como cualquier otro evento político o un movimiento social. Requiere una dinámica y tiene una lógica diferente y un cuidado especial para prevenir afectación a quienes realizan la labor importantísima de la divulgación para toda la sociedad. Pues muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti, Juan, y a todo el equipo de Radio Epicentro que nos hace el favor de permitirnos los micrófonos para comunicar. Pues dentro del programa del 7º aniversario de Epicentro aquí en San Luis Potosí, tuvimos el gran honor de compartir esta plática con el doctor Raimundo Padilla Lozoya, que le agradecemos nuevamente haber estado con nosotros. Un placer de nuevo y nos vemos pronto. Un saludo a todos. Hasta luego. Gracias.